Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante que tiene que ver con el amor. Probablemente el secreto más grande de la felicidad es el amor, ¿no? Pero vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más profética, como más de revelación el día de hoy. Y espero que esto sea un fundamento para la iglesia, para su vida, para su ministerio también. ¿Qué más le agregamos a lo que ya sabemos? Dice el apóstol Pablo, está hablando de los dones, está hablando en Corintios 12 me parece, está hablando acerca de los dones. Y en el mismo capítulo de Corintios 12, me parece que es el 31, el apóstol Pablo dice, procurar pues los dones mejores, ¿ok? Recibir los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces, vamos a conocer el día de hoy un gran secreto. Al final comprenderemos que el amor es el misterio más grande, es el tesoro más grande, el gran secreto de la felicidad es el amor. Entonces, ¿por qué lo decimos así? La verdadera felicidad es aquella que no depende de las circunstancias, sino de la verdad. Ya lo habíamos hablado, de la congruencia con la voluntad de Dios. Si estamos de acuerdo con esto. ¿Por qué hablo yo con palabras así, un poquito más sencillas en el aspecto de que el amor es el secreto de la felicidad? ¿Por qué? Porque las personas no conocen los términos teológicos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Las personas no conocen los términos teológicos o la diferencia que hay entre el gozo, la plenitud y la felicidad. A veces cuesta trabajo. Dicen, no, es que no se trata de ser feliz, se trata de tener gozo. Bueno, vamos a ponerlo de una manera sencilla. Lo que sí podemos entender, cualquier persona puede entender, puede comprender que las cosas superficiales o las cosas vanas, los placeres corporales, fisiológicos, no sanan el vacío que hay o no llenan el vacío que hay en nuestro interior. Es muy complicado a veces entender la diferencia entre lo que es gozo y lo que es felicidad, pero vamos a ponerle así. Hay un vacío en nuestro interior que no se puede llenar con cosas vanas. Entonces, ya estuvimos hablando entonces en la charla anterior acerca de la sanidad del alma. El que no haya visto el capítulo anterior, la charla anterior, bueno, así se llama El secreto de la felicidad y hablamos del alma, ¿no? Entonces, hablamos de que la verdadera prosperidad tiene que ver con el alma, incluso la misma salud. Si lo recordamos, la misma salud depende de la prosperidad del alma. Y esa es la única forma en que la economía, incluso la economía o las finanzas son verdaderamente de bendición. Cuando el alma está sana, veíamos un versículo que decía, hijito, yo quiero que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Como decía, quiero que seas prosperado en todo. Hablamos de prosperidad. Que seas prosperado en todo. Dios quiere que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera el alma. Esto está intrínsecamente ligado el tema de la prosperidad con la sanidad del alma. Por tanto, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? De la escuelita dominical, de lo que ya quiero creer que todo el mundo lo sabemos, los que hemos tenido la oportunidad de estar en las filas de los cultos dominicales o de la escuela dominical. Entonces, algunas personas no. Yo esperaría que usted que nos está viendo a lo mejor no ha tenido, no sé, a lo mejor no asiste a ningún lugar, no se reúne en ningún lugar, pero usted se considera como un hijo o una hija de Dios. Entonces, estas cosas las hemos aprendido así de una manera sencilla. Hacemos el repaso de lo que es el amor, ¿no? O qué no es el amor. El amor no es un sentimiento, estamos de acuerdo. El amor no es una emoción,
El amor consiste en dar, eso lo aprendimos, el amor es dar. Ya son cosas que ya las traemos ahí definidas. El amor es una decisión, lo hemos aprendido muchas veces, el amor es una decisión. Es interesante aprender eso es bueno saberlo. El amor está por encima de las circunstancias. El verdadero amor proviene de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. El verdadero amor proviene de Dios. El amor es incondicional, ¿ok? Y le agregamos todo lo que hemos aprendido, que hoy también vamos a ver, 1 Corintios 12, que a lo mejor ahí ya no lo mencionamos tanto en cuanto es sufrido, todo lo cree, no se envanece, no se goza de la injusticia. Eso ya cuesta más trabajo entenderlo, pero estoy seguro que hoy lo vamos a comprender un poquito más. Pero ya llegando hasta aquí, cerramos con Juan 3:16, ¿ok? Y ya se lo saben también. Entonces, pues con todo lo que ya sabemos del amor, podemos terminar esta charla y comenzar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, nos vemos la siguiente charla. Pero no sin antes, yo solo quiero agregar algo. Quiero hacer una pequeña pregunta. Bueno, ya vi que ya todos lo sabemos. Aquí todos dijeron que sí. Ya se acordaron de la escuelita dominical. Entonces, quiero agregar una pregunta solamente. ¿Por qué no debemos amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos? Con eso comenzamos ya. Si ya sabemos eso, entonces nos vamos. ¿Por qué no lo mencionó Jesucristo? ¿Por qué dijo amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué no dijo más que a mí mismo? Y la respuesta es porque el amor consiste en entregar a los demás algo que ya hemos recibido nosotros del Padre. Jesucristo dijo primeramente, amarás a Dios por sobre todas las cosas y como consecuencia amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el apóstol Juan dijo algo bien interesante, que en esto consiste el amor, dijo el apóstol Juan. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, es interesante ver que, bueno, Jesús primero dijo, amarás a Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está encerrado un misterio muy grande, pero que no debe de ser un misterio, porque es como la fórmula de la felicidad. No solo de nosotros, porque la verdadera felicidad consiste en una transferencia de esa paz, de esa llenura, de esa plenitud que podamos nosotros transferir y que Dios puede transferir a los demás a través de nosotros. ¿Ok? Juan lo dijo, en eso consiste el amor. Y primero nos amó Dios a nosotros. Ok, entonces, antes de que usted se vaya con todo este conocimiento que ya hemos adquirido en la escuelita dominical, yo quiero explicarle Juan 3:16, así ya como para no dejarlo pasar, ¿no? Si hablamos del amor, tenemos que hablar de Juan 3:16. Yo creo que por lo menos los que estamos aquí nos lo sabemos de memoria. Y muchos, tal vez usted también. Entonces, ya puede repetir conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Lo sabemos muy bien. Debemos entender entonces que el texto describe una acción de dar. Dio. Y enseguida que ese dar tiene un propósito. Dar para. Porque de tal manera dio para. Entonces, el amor, si lo definimos un poquito más profundo, el amor es una acción que tiene un propósito. El amor es un acto con destino. Y quiero agregarle algo, el verdadero amor, el que viene de Dios, es un acto con destino profético, porque tiene un propósito.
Y ese propósito, cuando yo estoy amando a mi prójimo, ese propósito primero salió de Dios. Primero llegó a mí. Primero me amó a mí. Entonces vamos a ver algo. Es un acto con destino profético. El amor está sujeto. Escuchen esto. De aquí empezamos ya. Ya no nos fuimos. Está sujeto a la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es perfecta y es agradable. Entonces, vamos a definirlo, ¿no? No quiero yo... Esta es la definición, ¿no?, totalitaria del amor, ¿no? Solamente lo hemos definido el día de hoy por un entendimiento a lo que estamos enseñando, pero que le pongamos atención a esta. El amor es el acto de dar bendición con un propósito perfecto. El Señor sabía perfectamente lo que necesitábamos recibir. Yo sé que Dios tenía las ganas de bendecirnos de muchas maneras. En algún punto dice, si Dios nos ha dado... Escuché algo, no me gusta a mí juzgar, pero alguien que habla mucho de que hay una doctrina sana y muchas doctrinas erradas, tal vez porque no las conocemos o porque no hemos aprendido, no hemos discernido más allá de lo que nosotros sabemos. Y decía él que él no necesitaba nada, que él solo con Cristo se conformaba. Y si lo vemos desde un cierto punto de vista, Dios sabía que lo que necesitamos es a Cristo. Pero él dijo, ya Dios, ya no me des nada, yo ya recibí a Cristo. Pero dice la Escritura, y si estoy mal, corríjanme, que si Dios no escatimó en darnos a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Entonces el propósito que tenía Dios en darnos a su Hijo era porque tenía muchas cosas más que darnos, pero necesitaba redimirnos, necesitaba dar su vida para reconciliarse con nosotros. Ese tenía un propósito. El amor no se da nada más lo que yo siento, lo que yo creo. De tal manera amó Dios al mundo que sentía bien bonito cuando se acordaba de nosotros. Tenía nuestra fotografía ahí al lado de su buró y bueno. No es así. El Señor no era lo que Él sentía, sino lo que Él conocía en su voluntad perfecta que nosotros necesitábamos recibir. Y entonces así es como se convierte el amor en un acto profético. El que viene de Dios tiene un propósito, el amor que viene de Dios. Yo quiero hacer hoy una pregunta a ustedes. Quiero preguntarles algo. ¿Cuántas cosas está usted esperando de Dios que usted cree que realmente necesita? ¿Usted sabe si eso que espera es verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Conoce usted el propósito de lo que está usted esperando? Y finalmente, ¿usted conoce lo que verdaderamente necesita y cuál es la voluntad de Dios para con usted? ¿Usted lo sabe? Si lo sabe, pues terminamos la charla, pero yo creo que no todos lo sabemos. Entonces es necesario seguir un poquito más adelante y quiero invitarle a que ponga muchísima atención en lo que voy a hablar enseguida. Yo quiero invitarle a usted, escuche esto, a que abra un espacio grande, un canal en su vida, un canal grande para recibir usted lo que verdaderamente necesita. Eso es recibir el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un acto profético, porque tiene un propósito. Porque el Señor no le va a dar cualquier cosa, le va a dar lo que sabe que es mejor para usted. Esto le va a hacer muy feliz. Mire esta palabra, nuevamente, el apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 12:31, procurar pues, o buscar pues, dicen algunas versiones, los mejores dones. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando tener algo de parte de Dios, o ser alguien en el cuerpo de Cristo, tener dones?
Y aquí hay algo más excelente. Yo necesito lo que Dios sabe, conforme a su voluntad perfecta, que yo debo recibir de su parte. Y aquí el apóstol Pablo comienza a hablar de la preeminencia del amor. La preeminencia es un privilegio. Preeminencia significa un privilegio, una postura superior, algo que está por encima de todas las cosas. Explico primero, ¿ok? Luego lo verificamos en la palabra. Quiero dar una explicación de esta. Dijo Jesucristo que el resumen de toda la ley, de los profetas, del libro de la ley, de los salmos, de los profetas, todo, así como lo dijo en otra ocasión, que todo se había cumplido en él, ¿verdad? Porque Dios dio a Cristo mismo, Dios se dio a sí mismo, ¿no? Es un cumplimiento de amor también. Amarás, dijo, amarás, ¿cuál es el gran mandamiento? Bueno, pues amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ese es primero, ¿ok? Y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a visualizarlo así. Está como si Dios está arriba, ¿va? Yo quiero pensar que podemos tener a Dios frente a nosotros, poderlo ver en el espíritu, estar como cara a cara y poder abrazarlo. Pero vamos a suponer así, que Dios está arriba, nosotros, entonces tú amarás a Dios, ¿verdad? Y luego, dependiendo de eso se deriva el amar, ¿ok? El poder transferir eso, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo necesito conocer en lo más profundo, en lo más íntimo a Dios, para así poder comprender qué es lo que Él tiene para mí. Yo necesito conocerle. ¿Cuál es su propósito con mi vida? ¿Cómo Él me quiere bendecir? ¿Qué es lo que Él me quiere dar a mí? Yo necesito abrir, por eso decía, hay que abrir un canal en su vida. Es importante, yo necesito abrir un canal en mi vida para recibir lo que Él tiene para mí. Entonces, es importante entender que lo primero que quiere para mí es que yo sea salvo. Él quiere que yo esté bajo su gobierno y su justicia. Estas son las dos, lo básico, lo más importante por lo cual dio a su Hijo Jesucristo. Primeramente esto me lo quiere dar entonces a través de Jesucristo. Ahí estamos entendiendo lo que es Juan 3:16. Y luego quiere restaurarme, redimirme, transformarme. ¿Cómo vamos desde abajo para personas que a lo mejor todavía no han recibido, no han conocido a Dios? Y cómo hay gente que ya sabe, ya lleva avanzado, pero no habíamos profundizado más qué significa el amor. Y todavía también hay gente que va a necesitar en una posición ministerial, ya en un lugar de madurez, conocer esto más profundo. También el Señor quiere darme la potestad de ser su hijo. Esto es la capacidad y la facultad. En otras palabras, el poder y la autoridad para representarle a Él. En derecho se le llama la filiación con el Padre. El Señor quiere darme todo aquello, quiere darme toda la capacidad, toda la autoridad, todo el poder, la facultad para ser su representante aquí en la tierra. También quiere darme una herencia que comprende todas las riquezas inmensurables de su reino. Algunas de estas riquezas las puedo disfrutar aquí en esta vida, aún antes de la manifestación de Jesucristo, es decir, antes de que venga Jesucristo por su iglesia. Yo puedo disfrutar de gran parte de las riquezas de Dios que tiene para mi vida. También me quiere dar un lugar en el cuerpo de Cristo, me quiere dar dones, me quiere dar talentos y muchas bendiciones, en particular a cada uno de nosotros. Porque Dios le conoce a usted de manera particular y lo quiere bendecir. Es necesario conocer qué es lo que Dios tiene para mí, en lo particular también.
Y quiere que habiendo conocido cuáles son sus planes y habiendo recibido todas las cosas, yo pueda ser el canal para que otros la reciban. ¿Entienden eso? Viene la bendición, entonces yo puedo bendecir. Cuando una persona conoce la voluntad del Padre para sí misma y es capaz de recibir y vivir conforme a esta voluntad, entonces podrá conocer, solo conociendo primeramente la voluntad del Padre para mí mismo, soy capaz de recibir y vivir conforme a esa voluntad, entonces, solo entonces puedo conocer lo que mi prójimo verdaderamente necesita. ¿Entendieron eso? Yo tengo que ser capaz de abrir un canal para recibir el amor de Dios. Esto le llama a Jesucristo amarme a mí mismo. Es interesante. No puedo dar lo que no tengo. Los hijos de Dios somos una consecuencia, entonces, del espíritu de adopción. ¿Estamos de acuerdo? El espíritu de adopción, Abba Padre, habita en nosotros como hijos de Dios. Hemos sido adoptados, hemos recibido la filiación de la que hablamos. Esa facultad, esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, podemos engendrar hijos para Dios. Amén. Aquí es donde empezamos. Yo no puedo creer esto, entonces, ¿cómo es mi capacidad para amar? Si yo no recibo la adopción plena de Dios, con ese conocimiento, ¿cómo voy a amar? Si yo no sé ni cómo ser amado por Dios. Hijos verdaderos, o sea, nos da la capacidad de engendrar hijos para Dios, hijos verdaderos que aman a Dios con todo su corazón y por consecuencia son capaces de ser amados. Y entonces ir y enseñar a otros, a todo el mundo, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra, las cosas que yo les he enseñado. O sea, así como Dios los ha amado, ustedes vayan y amen a otros y así, y entonces ellos también van a tener la capacidad de amar a otros. Es interesante, pero en esto se resume todo el plan de Dios. Toda la ley, todos los profetas. Sí, esto es interesantísimo. Esto me lo empezó a hablar el Señor a finales del 2019, que yo lo expusiera de esta manera, porque es importante restaurar estas bases en la iglesia y que entendamos que nosotros podemos tener una Biblia en la mano y el valor que pueda tener en nuestra vida tiene que ver con esta capacidad. Si la palabra de Dios y todo lo que hemos aprendido y todo lo que hacemos, tal vez los domingos y toda la obra que pudiéramos hacer, no tiene como finalidad amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, perdónenme, pero entonces este libro que es la palabra de Dios, bueno, yo lo tengo aquí, pero este libro no lo quiero hacer tan proféticamente, pero es como para tirarlo a la basura. Qué terrible, ¿no? No me sirve para nada. Si esto no me está enseñando a amar a mi prójimo como a mí mismo, y primeramente amar a Dios sobre todas las cosas, yo no lo llevo a una realidad y no soy capaz de entender el tesoro que Dios me tiene. Esto es religión y no vale la pena. Está mejor el fútbol de los domingos. Y eso que yo no soy muy aficionado al fútbol. Imagínense. Yo no soy muy aficionado a ir a la plaza de shopping, ¿verdad? Con mi esposa, pero está mejor eso. Entonces el propósito de todas las dispensaciones, desde Génesis hasta Apocalipsis, es este engendramiento del que estoy hablando. Ser engendrados y poder engendrar. La paternidad de Dios es el canal de su amor, el principal, digamos, el epicentro del amor de Dios es la paternidad, surge de su corazón. El amor de Dios es el amor de Padre, es amor que provee, que da con un propósito perfecto. Ahora vamos a una parte difícil de este tema. Hasta aquí está muy hermoso, pero esto va a ser un poco complicado si usted está enredado en
sus relaciones familiares. En materia de lo familiar, no estoy dando no es clase de derecho. En materia de lo familiar. Hablo del amor en el matrimonio, el amor para los hijos. A veces es otra cosa, pero no es amor. La pregunta es, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, de Dios para con nuestros hijos? ¿Qué es lo que ellos verdaderamente necesitan? ¿Cuáles son las obras que Dios, escuche esto, cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para ellos? Antes de que los concibamos, Dios preparó obras de antemano. Dice, las obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice mi Padre espiritual, a quien amo mucho, el apóstol Juan Laurent, ¿verdad? Le mando un saludo. Apóstol Juan, te amo mucho. Y quiero decir que esto me lo enseñó él. Si hay algo que se llama predestinación, son esas obras de antemano que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. He aprendido a recibir lo que necesito. Por eso yo también soy producto de ese engendramiento en donde Dios, a través de la paternidad ministerial, se refleja el amor de Dios, alguien que recibe el amor de Dios y me dice a mí lo que yo necesito, sabe lo que yo necesito, me guía hacia lo que yo necesito y a veces no es agradable, a veces no tiene sentido, pero ese es el amor. Usted debe de saber que sus hijos estuvieron en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, antes de que usted los engendrara en su vientre o como padre los engendrara. Ellos fueron planeados por Dios. Y si usted no ama a Dios con todo su corazón, no conocerá la voluntad de Dios para con su vida y no conocerá la voluntad de Dios para con sus hijos, ni para con su prójimo. Eso está tremendo. Si usted no conoce la voluntad de Dios para con su vida, no sabrá cómo recibir el amor de Dios. No puedo saber qué es lo que yo necesito, pero Dios sí lo sabe. Yo tengo que tener intimidad, tengo que estar relacionado con Dios. No sabrá cómo amar a su prójimo. Por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a saber lo que él necesita si no sé ni lo que yo necesito? Necesito conocer a Dios. Y primera de Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y luego habla de, ha dado a su Hijo unigénito. Y de ahí lo escribe Juan también, lo mismo que Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le dio al mundo justo lo que necesitaba el mundo. Le dio a Cristo, con el propósito de que no solamente no se perdiera, sino que además heredara la vida eterna y la vida en abundancia. Y luego también la Biblia dice que junto con Cristo nos ha dado todas las cosas. También en el verso 11 del mismo Juan 4, 11, primera de Juan 4:11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Amarme a mí mismo, esta referencia de Jesucristo se refiere a conocer lo que verdaderamente necesito, lo que verdaderamente es valioso, la bendición que viene de la voluntad de Dios. Igualmente, recordamos entonces el corazón de lo que estamos hablando. Mateo 22, 36, 40, del 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El versículo 38 dice lo siguiente: este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Primera de Juan 19 al 21 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso, porque él no ama a su hermano, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar a Dios sobre todas las cosas es estando conscientes de que Dios no necesita nada. Chequen esto. Amar a Dios es primeramente estando conscientes de que Dios no necesita nada, ni es honrado o adorado, dice Pablo, como si necesitase de alguien. Así, ser capaces de hacer un lado cualquier cosa en nuestro corazón, en nuestra mente o en nuestra vida, con tal de recibir lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos no decimos, Dios, qué te puedo dar yo a ti, Señor? Pero el amar a Dios es ser capaz de hacer un lado cualquier cosa, así como está aquí. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, con tal de recibir lo que Él tiene para nosotros. Eso es amarnos también a nosotros mismos con amor verdadero. Por eso dijo, amar a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no eres capaz tú de hacer un lado lo que tengas para recibir, lo que tengas que hacer para recibir de Dios, lo que verdaderamente mereces, no entenderás lo que es el amor. ¿Ok? El que no conoce a Dios no conoce el amor, porque Dios es amor. Eso es amarnos a nosotros mismos con amor verdadero, así poder bendecir a nuestro prójimo para poder dar con propósito. Porque Dios todo lo que da, lo da con propósito. Amén. El amor no solo es dar, sino dar con propósito. Lo recalco. Por otra parte, el amor tiene que ver con su paternidad de Dios. Ya lo estuvimos hablando. Y escuche esto. El amor, según Corintios 13, dice, todo lo cree, todo lo soporta. El amor es sufrido también. Hay que leerlo esto. Leemos el capítulo completo. Pero lo que Dios nos da con la salvación, por eso lo dice, que el amor lo soporta todo y el amor es sufrido, porque junto con la salvación nos da la restitución de su paternidad y su gobierno. Esto viene con Cristo, nos los ha dado en Cristo. Dice también la Escritura que si hijos, también herederos. Pero la paternidad no es verdadera sin el gobierno que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. La paternidad no puede ser real en nuestra. No podemos hablar de paternidad sin hablar de gobierno. Eso lo entendemos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la misma vida cotidiana, quienes somos padres, y desde el punto de vista del conocimiento de Dios, obviamente. La paternidad no puede ser verdad si no hay gobierno en esta paternidad, porque Dios gobierna a sus hijos, es a quienes gobiernan. Él puede, estamos conscientes de que Dios puede tener control sobre todas las cosas. Estamos conscientes de eso. Dios puede gobernar todo. Y todas las cosas se sujetan. El universo se sujeta a Dios. Pero en cuanto a personas, en cuanto a decisiones, Dios gobierna sobre sus hijos verdaderos. Estoy hablando de un gobierno de paternidad. ¿Ok? La paternidad de Dios entonces corrige, porque nos ama, dice la Escritura, nos corrige. De otra manera, no seríamos hijos, seríamos bastardos. Y nosotros no somos bastardos, nosotros somos hijos. El que no recibe la corrección es bastardo.
Entonces entendemos por qué todo lo sufre, por qué el amor se tiene que sujetar también al gobierno, se tiene que sujetar a la paternidad, pero la paternidad trae bendición sobre mi vida, sobre su vida. ¿Ok? La corrección de Dios tiene un propósito. Si en algún momento Dios está utilizando ministraciones especiales, y no solo a través del Espíritu Santo, sino a través de su palabra, al someternos, eso es sacrificio, eso es complicado. Usted puede buscar la paternidad sin gobierno, pero eso no es posible. La paternidad tiene que venir con gobierno. Sin embargo, la religión consiste en buscar el gobierno sin la paternidad. No sé si lo podamos entender esto. A lo mejor podemos buscar una paternidad sin gobierno, pero es como una paternidad bastarda, ¿no? O sea, no somos hijos, somos bastardos. Pero la religión consiste en buscar el gobierno de Dios sin su paternidad. Eso es tiranía, eso es legalismo. Alguien que está tratando de ejercer gobierno de Dios sin paternidad es un tirano. Y de ahí viene todo el legalismo. Personas que no han tenido un encuentro con Dios como Padre y que no son capaces de ejercer una verdadera paternidad. Entonces pueden tener conocimiento de la ley y de muchas cosas que hay que hacer, pero sin paternidad, esto es una tiranía, ¿no? Esto es una dictadura. Nosotros necesitábamos paternidad. Entonces Dios nos fue dando, nos dio todo el paquete a través de Jesucristo, pero es un proceso que nos lleva de la salvación a recibir toda esta potestad como hijos, toda la bendición del amor de Dios como paternidad, toda la intimidad con Dios. Y entonces viene gobierno sobre nuestras vidas. ¿Ok? Sin paternidad no hay gobierno. Eso se llama legalismo. De igual forma, la paternidad sin gobierno, pues no es paternidad, puesto que la corrección de Dios y la obediencia a Dios tiene un propósito. Si Dios no es nuestro Padre, entonces, ¿qué propósito podríamos tener nosotros si no es para Dios? En todo lo que Dios quiere para nosotros. Por tanto, yo quiero concluir diciendo que necesitamos urgentemente ensanchar o reensanchar nuestro corazón. Y no solo eso, sino ensanchar nuestro entendimiento también, porque el amor también es una revelación de Dios. Yo no puedo dar lo que no he recibido. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo recibir lo que no he buscado con todo mi corazón. ¿Cómo es esta estructura tan perfecta de Dios? ¿Y por qué Jesucristo dijo que en eso se resumía todo? Yo pienso con todo mi corazón que ese es el secreto de la felicidad. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y ensanchemos nuestro entendimiento a lo que Él verdaderamente desea darnos, para que podamos de igual forma amar a quienes están a nuestro alrededor. La paternidad que Dios nos quiere dar es esta, y transferir la paternidad que Dios nos quiere dar y nos quiere transferir, en realidad es un legado de vida para las siguientes generaciones. La paternidad es un legado de vida. Porque las siguientes generaciones que vendrán, no estoy hablando de hijos y nietos carnales, empezamos por la gente más cercana que tenemos, pues podrían ser nuestros hijos, ¿no? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, bueno, la gente. Pero estamos hablando de generaciones en el espíritu, que Dios nos va a llevar a producir un engendramiento. Entonces nos quiere dar y transferir paternidad, que es un legado de vida para las siguientes generaciones. Como lo dijo Jesucristo, y con esto concluyo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese es el legado más grande. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, yo le invito a usted a que ensanche su corazón, a que ensanche su mente, a que ensanche su vida
para poder recibir lo que Dios tiene, buscando con todo su corazón el corazón de Dios. Ahí está, en esa relación profunda con Dios, en el conocer a Dios, que te conozcan a ti, viene del término de intimidad. No es estudiar a Dios. Escuche, yo no lo voy a entender esto en alguna universidad. Se oye terrible, pero no, ni estudiando teología, ni escatología, ni etimología, bueno, ni homilética, ni cibernética, ni nada, ni nada de lo que podamos estudiar lo voy a entender. Yo necesito conocer en la intimidad, en lo más profundo de su corazón a Dios, para entender qué es lo que tiene para mí. Yo debo saber, si yo voy a amarlo a usted, yo debo saber lo que a mí me tiene Dios, lo que a mí me conviene realmente. Eso es lo que me conviene. Conozco la voluntad de Dios, sé que es agradable y perfecta y tiene cosas particulares para mí. Puedo saber que para usted tiene cosas particulares, tiene cosas agradables, tiene cosas perfectas. Entonces, busquemos a Dios con todo nuestro corazón para que le conozcan a Él, el único Dios verdadero. Amén.